hay gozo, hay alegría, Señor. Háblanos ahora, Señor, te lo suplicamos, Señor. Háblanos ahora. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a orar primero. Y luego vamos a, como lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos a ver el video que nos va a ayudar a darnos un panorama, no digamos completo, ¿no? Sino que general de lo que es el libro de Números. Este es prácticamente la continuación del Éxodo, porque el Levítico fue un stop, ¿verdad? En el Levítico el pueblo no caminó, no anduvo en el desierto, sino que se quedó quieto, esperando, recibiendo todas las leyes del sacrificio, ¿verdad? Pero ahora damos reinicio a eso, así es que vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, damos inicio al estudio del libro de Números. Padre, te imploramos que nos bendigas, Señor, en él, en el estudio, y que tu Santo Espíritu sea el maestro, Padre. Muy poco tengo que añadir, Señor, a lo que tú nos vas a enseñar. Por eso, Dios, hoy nos depositamos en tus benditas manos. Bendice el tiempo de mis hermanos, Padre, bendice la mente de todos los que estamos acá, y que podamos, Dios bendito, salir con más conocimiento de este libro precioso que aparece en las Escrituras. Dios, muchos no alcanzan a terminarlo a leer porque lo sienten tedioso, pero yo sé, Señor, que con la explicación que tú nos vas a ir dando en el transcurso del estudio del libro, sé que nuestro corazón va a entender, nuestra mente va a asimilar, Señor, y vamos a entender que tú eres un Dios de orden, Padre, que tú tienes todo planificado y que no hay nada al azar, Señor. Pero también vamos a entender en este libro, Señor, que aún desde el pueblo de Israel hasta este tiempo somos hijos tuyos rebeldes, Dios, que tenemos poca memoria para poder utilizarla y recordar toda la bendición que tú haces en nosotros, Señor, y que muchas veces los conflictos, los problemas que se nos presentan a diario nos hacen, Señor, olvidar. Perdónanos, Padre, y enséñanos hoy. Gracias, Padre, bendice este estudio, Señor, lo ponemos en tus benditas manos, y que sea tu Santo Espíritu el Maestro en ese lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Vamos, permítanme. Puede sentarse. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí. Y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje. Así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas, con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal.
En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, rebeldes, ¿tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel.
Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. Bien, hermano, ven, la narración no es aburrida, es un libro que habla del censo, habla prácticamente del orden en Israel, de cómo va a ser repartido todo. Así es que de eso se trata el libro. Espero en el Señor que usted comience a leerlo. Al principio sé que va a ser un poquito tedioso, amados, pero practique su lectura allí, ¿verdad? Y yo sé que vamos a aprender cada vez más. Vamos, por favor, al libro de Números, si son tan amables, por favor. Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leerlo así sentaditos. Dice así. Estamos en Números capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por familias, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de sus nombres, todos los varones por cabeza, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que están con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pesadur; de Benjamín, Abidam, hijo de Gedooni; de Dan, Aieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elisaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enam. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de los padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones y fueron designados por nombre, y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Bien, hermanos, este censo, aquí comienza el censo. Aquí no se ha narrado el censo. Aquí comienza. Se nombraron las personas que van a ser responsables de contar. Imagínense el montón de gente que va a contar, ¿verdad? Pero este no es el censo. Entonces, el libro es el cuarto libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés: Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? El otro es el Deuteronomio, que es la repetición de los otros 4. Entonces, comienza el libro justamente donde se quedó antes de Levítico, porque les comentaba que Levítico, el pueblo dejó de caminar, ¿verdad? Dejó de andar y empezó a recibir todas las leyes que se iban a utilizar para los sacrificios. El nombre del libro definitivamente que tiene que ver con estos censos. El capítulo 1
y luego se vuelve a censar a la gente en el capítulo 26. Fíjense que en el capítulo 1 son todos los que salieron de Egipto, pero en el capítulo 26 son todos los que sobrevivieron. Entonces se cuentan alrededor de 600,000 varones de 20 años para arriba que pueden ir a la batalla, sin contar mujeres, sin contar niños y sin contar ancianos, ¿verdad? Entonces, más o menos 600,000, pero cuando se hace el censo, en el capítulo 26, vemos que el censo, en lugar de crecer, ha disminuido alrededor de 1,860 hombres que pueden ir a la batalla. Y aunque parezca que no disminuyó mucho, no fueron 1,800 los que murieron, sino que a eso tiene que aumentarle la proporción, ¿verdad? Los que nacieron, los que murieron, y por cada hombre que va a la batalla, te tiene que contar mujer, tiene que contar los 2, 3 hijos, o a veces más, tiene que contar los padres de cada uno de los cónyuges. Entonces usted lo multiplica y fácilmente la cantidad le llega a cerca de 4 millones de personas que son los que entraron realmente a la tierra prometida. Ahora, el libro, el Números, es tomado de una versión de la traducción del hebreo y arameo, que fue en los que fueron escritos del Pentateuco. Es una traducción al griego, ¿verdad? Y quiere decir, viene del griego aritmoi, que significa aritmética. Pero el libro de Hebreos no es ese. El libro en hebreo se llama Bemidbar, que significa en el desierto, ¿verdad? Y es la narración del pueblo de Israel en el desierto. El desierto de Israel no es como se nos viene a la mente, el desierto del Sahara, que son pura arena. No, lo único que hay bien poca agua y hay pocos árboles, ¿verdad? Pero sí hay maleza. Es un tierra que es adecuada para pastar, ¿verdad? Para llevar a los animales, pero no para poder caminar en él, ¿verdad? Es una travesía tremenda y, como les digo, hay poca agua. Entonces, en este libro se reasume la historia de un pueblo, del pueblo donde quedó el libro del Éxodo. Los mismos problemas, y esto es lo importante del libro, hermanos, y por eso lo estamos estudiando. Primero, porque tenemos un compromiso de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Pero en este libro, vamos a encontrar, los mismos problemas que desde entonces a la fecha tienen todos los que hemos decidido seguir al Señor. Tiene la humanidad que ha creído en Dios, ¿verdad? Una rebeldía, a pesar de todos los favores y de toda la bendición que Dios derrama en su pueblo. Vemos que el pueblo es reincidente en su rebeldía. El mismo Moisés, que hizo tantas cosas, que a través de él Dios dividió el mar e hizo tantos milagros. A través de Moisés Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y vieron tantas cosas, pues el pueblo se le rebeló. E imagínense, se supondría que la familia de Moisés estaría del lado de Moisés, pero como vieron en la corta narración del video, aún la familia cercana de Moisés se le rebeló. Y entonces de repente uno dice, ¿cómo es que alguien se puede rebelar? Los hermanos se pueden rebelar, estamos en la casa de Dios, pero se le rebelaron a Moisés. Al Señor Jesucristo hubo solo eran 12, y de los 12 uno lo traicionó. A Moisés se le sublevaron en varias ocasiones. Y fíjense que después, porque siempre es así, ¿verdad? Después de una revolución, después de una división, después de que personas se levantan en contra, siempre Dios toma la corrección, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos cuesta a los líderes entender, que pues Dios tiene el control. Las ovejas son de Dios, pero Él ha prometido hacer las correcciones que sean necesarias. Eso es así. Entonces, sí, uno se siente algo, como dice un vecino, tristoso, ¿verdad? Pero realmente es de Dios.
Esto es de Dios y Dios toma sus correcciones y lo que tenemos que hacer es seguir adelante. El pueblo reclamó tanto porque no había agua y querían regresarse a Egipto, no querían entrar a la tierra prometida. Al final Dios los castigó concediéndoles lo que estaban pidiendo y no entraron. Y el enojo, y eso, mire, todos los días tenemos que tomarlo en cuenta, el enojo de Moisés, el sobresalto que tuvo Moisés por la rebeldía del pueblo, hizo que él tampoco entrara, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser muy sabios todos, y aún nosotros como padres de familia que hacemos las veces de Moisés en la casa, ¿verdad? Que hacemos las veces de sacerdotes en la casa, tenemos que ser muy sabios aún en la corrección de nuestros hijos y no vayamos a caer en pecado, castigándolos demasiado, no dirigiéndolos bien, porque al final hijos y padres van a ser corregidos por Dios. Ok, entonces, y fíjense que el pueblo era peregrino en la tierra que se les iba a entregar, pero ellos, y estoy generalizando, todavía no hemos entrado en materia, pero el pueblo después que pecó, después que se rebeló, estuvieron vagando de Cades Barnea a Ezión Geber durante casi 39 años, porque un año entero lo pasaron en el Sinaí recibiendo las leyes y todas las ordenanzas. Y no estaban perdidos, estaba yo viendo los mapas y buscando un poquito de información, y la tierra prometida desde el lugar donde estaba, desde el Sinaí, estaba a 240 kilómetros. Entonces ellos podían haber llegado en poco tiempo. El montón de gente, por muchos que eran y por lentos que fueran, pudieron haber llegado en poco tiempo. Pero su rebeldía hizo que el viaje fuera una travesía sin terminar para muchos de 40 años. Todos los que no creyeron en el Señor, y entienda esto, cuando digo no creyeron, no voy a entrar a detalles porque en su tiempo lo vamos a ver. No es que no estaban en el grupo, no es que no salieron de Egipto, no es que rechazaron por completo, sino que no le creyeron en momentos a Dios. No creyeron que Dios los iba a bendecir, y entonces lo que sus ojos vieron, lo que su cuerpo y todos sus 5 sentidos captaron, eso es lo que ellos tomaron. No, ese pueblo es más grande que nosotros, nos van a terminar, nos van a matar, y dudaron de Dios, y entonces Dios no les permitió que entraran. Entonces, ¿cómo es que esto es un símbolo para la iglesia? Yo quisiera que buscara, por favor, Romanos capítulo 15. Romanos, por favor, capítulo 15. Y si no fuésemos bastante parecidos, Dios no hubiera permitido que esto pasara. Versículo 4, 15:4, de Primera de Corintios, Romanos 15:4, ¿lo tiene ahí? Oiga esto: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, oiga esto, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice ahí? Tengamos esperanza. Oiga esto, por favor, se escribió para nosotros, no se escribió para otras personas. Y todas las necedades del pueblo se escribió para que en los momentos de necedad que nosotros podamos entrar, nosotros podamos escucharlo, leerlo, escucharlo, meditarlo y tener paciencia, porque las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Y entonces dice, oiga, y se lo voy a repetir, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? ¿Qué tipo de enseñanza nos iban a dejar? A fin de que por la paciencia, oiga, por la paciencia que viene de creer en Dios, y la consolación de las Escrituras. Consolación, ¿cuál es el consuelo? Dios tiene el control de las Escrituras. Tengamos ¿qué? Esperanza. La esperanza es hacia el futuro, la paciencia es para ahora, el consuelo es para ahora,
¿verdad? La esperanza es para el futuro, esperando lo que viene en el futuro, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros los mismos sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiera, por favor, que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y de ahí vamos a ver el versículo 10, por favor, capítulo 10, versículo 11. 10, 11 de Primera de Corintios. Y aquí lo pone un poquito más difícil. Dice el 11, ¿lo tienen? Y estas cosas, ¿qué dice? Les acontecieron como ejemplo. Aquí le añade, le añade no solo para que se escribió, sino que las acontecieron para que quedaran como ejemplo para nosotros. Y entonces dice, acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos. Cuando dice nos, quiere decir nosotros. Amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que, mire, así que el que piensa estar como, que una persona firme no se mueve. Una persona firme no se mueve. Mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que no aguanto. Lea el versículo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que si usted se rinde, no es porque no aguantó, es porque ya no le dio la gana seguir adelante, porque Dios nos tiene medidos. Él nos hizo, así como el que hizo los carros, los vehículos, las herramientas, sabe hasta dónde se puede utilizar y hasta dónde ya no. Entonces Dios no nos va a sobrecargar. Ahora busque por favor Hebreos. Estoy tratando de demostrar, hermano, que esto tiene mucho que ver con nosotros y por eso tiene que ser importante para nosotros enterarnos de lo que Dios dice. Oiga eso. Versículo 13. Conforme a la fe, ¿lo tiene? 11:13. Conforme a la fe murieron ¿quiénes? Todos estos sin haber recibido lo prometido. No pudieron entrar a la tierra prometida, sino mirándolo de lejos. Mire, eso es tremendo, porque ellos veían la tierra prometida, pero daban la vuelta. Porque esa era la orden de Dios, hasta que se murieran todos los que se rebelaron. Y entonces dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y mire, y saludándolo. O sea, allá está, mira, allá está la tierra prometida, donde nosotros íbamos a llegar si no hubiéramos sido tan necios y tan rebeldes. Dice, saludándolo, y dice, y confesando que eran, mire, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, a pesar, oiga esto, a pesar de que tenían la promesa que esa tierra era para ellos. Ahora por favor vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Amados, yo ruego como a ¿qué? Extranjeros. Extranjeros es que el que no es del lugar. Y peregrinos es el que va de paso. Nosotros vamos en esta tierra de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí nos llama a nosotros, igual que lo que fue Israel, extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Ahora, la última cita que vamos a ver fuera del libro de Números está en el Evangelio según San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 17.
versículo 14. Capítulo 17, versículo 14, por favor. Desde el 13. ¿Lo tiene ahí? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido. ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, el gozo del Señor no está afuera. ¿Sí? Usted trae gozo. ¿Está conmigo? Amén. No lo ande buscando en otra cosa. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. ¿El gozo dónde está? En nosotros. Por eso es que vimos el domingo que el gozo del Señor, ¿verdad? Que Satanás nos quiere quitar el gozo, porque al quitarnos el gozo nos quita la fuerza. Y nos quita la fuerza en la consolación y en la esperanza. Y entonces nos rendimos. Y por más que busque usted exteriormente, no lo va a encontrar, porque el gozo está dentro. Vea cómo dice, por favor. Dice, versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo, que dice, los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No, oiga, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Los guardes del mal. Y terminamos en el 16, gracias mi hermano. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así es que, amados, el libro de Números es tan parecido, el pueblo del cual se relata el libro de Números es tan parecida a la iglesia. Nosotros no hemos visto cosas como las vio el pueblo de Israel. Algunos hemos visto algunos milagros. Pero nosotros tenemos ese atenuante, oiga eso. Nosotros tenemos el atenuante de que no hemos visto la columna de fuego, no hemos visto la nube sobre el pueblo, no vimos el mar abrirse, no vimos el río Jordán abrirse. Pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos, excepto Moisés, tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y usted y yo lo tenemos. Y en eso le llevamos ventaja a todo el pueblo, porque el Espíritu Santo es quien nos enseña, el Espíritu Santo es quien nos conforta, el Espíritu Santo es quien nos abre las Escrituras. Si no le abre las Escrituras es porque no las tiene enfrente, hermano. Usted está esperando que un pastor o que este pastor o cualquier pastor les abre las Escrituras, usted está perdido. Usted tiene que buscar al Espíritu Santo y tiene que buscar en su casa las Escrituras y orar y tener comunión con Él, para que el gozo lo tenga en sí mismo, para que usted ande llevando el gozo, para que no se pierdan. Miren que el Señor Jesucristo, Él dijo, por eso es que hice encerrar en un convento, no es correcto, encerrarse no es correcto, porque el Señor Jesucristo dijo, oro por ellos, no oro por el mundo, sino que oro por ellos, no para que los saques del mundo, sino que para que los libres del mal. El mundo no los ama porque no son del mundo, así como dijo el Señor Jesucristo, yo tampoco soy del mundo. Por eso es que en el mundo, en esta tierra, es difícil ser creyente. Porque el mundo no nos ama. Y por eso hay iglesias yerran, hermanos, se equivocan al traer el mundo a la iglesia. Y al hacer de la iglesia una discoteca. Y traer todas las provocaciones que hay en el mundo para que usted se sienta más en ambiente. Lo que se siente más en ambiente no es su espíritu, es la carne. Y el problema es que cuando usted se siente en la carne, va a sacar todas las obras de la carne. Y entonces comienzan todos los problemas que hay en el mundo. Por eso las dificultades en los ministerios, en todos los ministerios. Porque en medio está la carne dando batería, hermano. Y entre menos espirituales somos, más carne hay, y es de más.
Es de más. Siempre va a haber, siempre vamos a tener problemas en ese sentido. Ahora, fíjense que vimos en Génesis, solo para hacerles un pequeño recuento. Entiende que esto es la introducción, hermanos. Esto es la introducción. Prácticamente casi que no vamos a tocarlo ahora. Lo que sigue, cuando lo empecemos a tocar, vamos a dar ciertos brincos, porque no nos vamos a detener en todas las enumeraciones, ¿verdad? En todos los censos. Vamos a explicar el porqué de los censos, la diferencia en los censos, ¿verdad? Por qué Dios quería los censos y cómo es que y vamos a ver cómo es que Dios juzgó a David, porque él mandó hacer un censo y Dios lo juzgó fuertemente. Entonces, pero por el momento solo vamos a ver esta generalidad. En el libro de Génesis se considera la creación y la caída del hombre. Es el libro de los principios. El libro registra el principio de Israel, no todavía como nación, sino como una familia en crecimiento que emigra a Egipto para escapar de la extinción que trae el hambre. Ese es el libro del Génesis, ese es el principio. Luego el libro del Éxodo, uno de los libros más emocionantes de la Biblia, mi querido hermano. Si usted lo lee con detenimiento y le permite a su imaginación volar, se va a dar cuenta que usted no necesita cuentos, ¿verdad? Usted puede sentarse con sus hijos y empezar a hablarle, ¿verdad? ¿Qué cosa más increíble, hermano? Si con la tecnología de ahora, verdaderamente se hiciera una película con los costos que tienen todas estas películas llenas de tonteras, ¿verdad? Se volviera a hacer, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Se recuerda usted que con una tecnología de allá por los años 40 se impresionó a todo el mundo? ¿Se puede imaginar? Con la tecnología de ahora. Pero para ellos no fue tecnología. Ellos lo vieron en el Éxodo, el gran libro de la redención. Es la historia de la salida de Israel de Egipto. Este libro principia con los israelitas trabajando en las fábricas de ladrillo de Egipto y concluye dando a conocer la maravillosa manera de cómo Dios los libra de la esclavitud. Ese es el libro del Éxodo. Levítico, que es el libro que no hace mucho estudiamos, es el libro de la adoración. Bueno, es un libro que no podemos, ningún libro podemos pasar por alto. Pero Levítico son todas las órdenes y hay muchas cosas que nosotros ya no tenemos que hacer. No tenemos que presentar más sacrificios, porque el sacrificio que nosotros necesitamos ya fue presentado, que era Cristo. Pero el libro de Levítico nos muestra al Señor en su santidad. Nos muestra lo cruento de la paga del pecado. Lo cruento, lo que corrompe el pecado, y la cantidad de sangre que tuvo que ser derramada para que el pueblo pecador tuviese comunión con un Dios santo. Para eso es el libro de Levítico, es el libro de la adoración y de la comunión. Ahí Dios les habló desde el tabernáculo. El pueblo no se movía, no hay viaje en el libro de Levítico. Por eso es que de Éxodo, al entrar Levítico, se interrumpe la caminata, ¿verdad? Por un año se interrumpe la caminata y luego en el libro de Números vuelve a retomarse. Números es el libro del caminar de Israel, el tiempo de los 2 censos, del capítulo 1 el primer censo, capítulo 26 el segundo censo. Revela la tragedia de este pueblo en el desierto. Mire, hermano, el desierto. No sé si usted alguna vez ha caminado en un desierto, literal, pero creo que todos en algún momento hemos tenido desiertos personales. Que no vemos nosotros la salida, que nos sentimos en una sequedad de corazón, de espíritu, y es allí donde nosotros somos probados. Mire el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, antes de comenzar el sermón del monte y todo eso, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado. Y después de pasar en ayuno 40 días, y dice la Biblia, 40 días y 40 noches, porque hay ayunos que son ayunos en todo el día, y se come un rato, un poquito en la noche, pero esos 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches de ayuno. Entonces, cuando el cuerpo del Señor, porque recuerde que el Señor tenía un cuerpo físico como el nuestro, pero sin pecado,
sin la concupiscencia que nosotros tenemos. Eso no lo tenía el Señor, porque recuerde que no fue hijo de una unión de un hombre y una mujer, sino que el Espíritu Santo se posó sobre la Virgen María. Entonces, cuando el cuerpo estaba en el momento de más debilidad, se presentó Satanás. Y si le hicieron eso al Señor, correcto, ¿cuánto más a nosotros en los momentos de más debilidad? Mire, cuando usted está encendido en el Señor, sale después de un momento de adoración, usted puede encontrar cualquier tentación, hermano. Quítate de aquí, Satanás. Usted lo hace a un lado, Cuando usted ha tenido una verdadera adoración, está atento a la palabra y ha tenido comunión con el Señor, no importa lo que se le presente, usted va con todo, está lleno, lleva su corazoncito lleno de la presencia del Señor. El problema es cuando estamos en un problema, cuando estamos en sequedad, cuando estamos débiles. Es allí, amado hermano, cuando la tentación tiene su mejor momento. Y es allí donde usted y yo somos probados. La mayoría del pueblo de Israel no pasó la prueba y se quedó en el desierto. Ahora, veremos la partida de los israelitas desde el monte Sinaí y su marcha hasta Cades Barnea. Busque por favor Hebreos 3:19. 3:19. Mire qué interesante lo que dice la carta a los Hebreos. Vamos a leer quiero ver, para hacerlo más interesante, desde el 14. 3:14. ¿Lo tiene? Porque somos hechos, ¿qué dice ahí? Participantes de Cristo, con tal que retengamos, ¿qué dice? Firme sin movimiento, hasta el fin, nuestra confianza, ¿de cuándo? Del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mi querido hermano, la provocación fue el tiempo cuando Israel dudó. Bueno, pero dejemos eso. 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? ¿Cuánto? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, la vida del cristiano es una travesía, con sus desiertos. Y yo quisiera decirle, con un desierto. No, hermano, hay varios momentos de desierto. Hay varios momentos de tentación. Hay varios momentos de debilidad. Hay muchos tiempos de bendición. Hay muchos tiempos de alegría. Pero entre más, y yo quisiera decirle, mire, para que usted pueda evitar un desierto, usted tiene, no hay manera. Oiga, no hay manera. ¿Hay desiertos financieros? ¿Hay o no hay desiertos financieros? ¿Hay desiertos de salud? ¿Hay o no hay desiertos de salud? A veces es usted y a veces es peor, sus seres más queridos. Son un desierto, hermano. Usted no entiende, usted no encuentra algo que le dé paz, como que de una resequedad en el corazón, en la mente, hasta en la garganta, que no importa lo que usted haga, lo que usted tome, hay una aflicción, hay una ansiedad. Pero todo desierto tiene su tiempo. Toda prueba tiene su tiempo. Entonces nosotros tenemos que seguir caminando. Entonces nosotros andamos en esta vida como peregrinos, sin afirmarnos
tanto, echando raíces por supuesto, pero sin echar tanto raíces como que vamos a ser eternos en esta tierra. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué dice ahí? De la incredulidad. Ahora, después de Cades Barnea comenzaron a viajar como vagabundos por el desierto hasta cuando murió toda aquella generación en ese desierto. Los años de ese viaje sin rumbo constituyen una verdadera cadena de sufrimiento, una jornada de tragedia y una historia de extravíos. Fíjense que en los dos censos, y aquí tengo el dato más certero, se hace una comparación de los que salieron de Egipto. Y en aquel entonces eran 603.550 hombres. Esos hombres son los que estaban listos para salir de la guerra. Pero en el capítulo 26, versículo 51, se volvió a hacer otro censo, que había 601.730 hombres. Hay una disminución exactamente de 1.800 hombres de guerra. Pero, como les dije al principio, no fue ese el número de los que murió. Haga la cuenta. Ellos tuvieron que hacer en promedio, tuvieron que haber tenido en promedio en todo ese tiempo alrededor de, estaba escuchando un historiador alrededor, que él decía, porque no era un historiador creyente, que si lo que la Biblia dice que es verdad, alrededor de 100 muertos diarios. ¿Se puede imaginarse? En 40 años, y toda la gente, y acuérdense, había más o menos 600.000 hombres, siempre nacen más mujeres que hombres, y las mujeres dando a luz, y los hombres muriendo. Bien tremendo. No nos lleves allá, no nos metas a la tierra prometida, nos van a matar. Entonces Dios les concedió lo que querían. Y ahora esto representa la pérdida de 1.820 hombres en condiciones de luchar. Recordemos que esto ocurrió después que ellos habían recibido el mandamiento de Dios de fructificar y multiplicarse. Como podemos ver, pues, no crecieron, sino que por el contrario decrecieron durante los años que pasaron en el desierto. El proyecto de Dios para Israel, mi querido hermano, era bendísimo. Y fíjense que nosotros quisiéramos ver más cosas. Yo, hermano, todos los días que yo entro en oración, yo quisiera, Padre Celestial, dime, hijo, quisiera que me dijera, ¿por qué tal cosa y tal cosa, Señor? Es que me diera las explicaciones, porque si me diera las explicaciones, man, me bajo con lo que sea. Les digo, no importa, mañana va a temblar, hijo, mañana va a temblar, no importa que tiembla, que ahora tiembla, va, ahorita tiembla, ya me lo dijo el Señor. Y éramos tranquilos, pues, porque Dios tiene control. Pero a veces nosotros oramos y hay un gran silencio, hermano. No sentimos respuesta. A veces sí nosotros sentimos que Dios nos contesta en nuestro corazón, en nuestra mente. Y aleluya. Pero a veces nos quedamos sin nada. No es el tiempo de la respuesta. No es el tiempo de la respuesta. En su momento Dios nos lo va a hacer saber. Entonces, en ese momento donde usted lo escucha respuesta, usted tiene que seguir caminando. Hermano, yo le pregunto a usted, y ya con eso vamos terminando, porque le digo solo la introducción. ¿Se recuerdan cuando estaba? Yo creo que todos hemos estudiado, ¿no? ¿Se recuerdan cuando estamos en exámenes? Casi siempre tenemos al maestro y a veces hay varios maestros cuidándonos, ¿verdad? Yo le pregunto, cuando estábamos en la prueba, ¿el maestro hablaba? ¿Verdad que no? Cuando estábamos en clase, ahí hablaba, era la hora de aprender. En la prueba era la hora de demostrar lo que habíamos aprendido. Por eso es que muchas veces, mi querido hermano, estamos en medio de la dificultad, estamos en medio de la duda y usted no tiene, a veces no hay nada que preguntar, ahí está la palabra. Usted no tiene que preguntar. Hay cosas que no van a cambiar. Señor, ¿quieres que cambie a mi esposa o no? La respuesta es no, siempre va a ser no. La Biblia no va a cambiar, no es circunstancial, la Biblia siempre es la misma.
Hay momentos donde usted ya no tiene que preguntar, solo tiene que seguir caminando. Y aunque la cosa parezca oscura y aunque las cosas no sean como usted quiere, la orden debe ser seguir adelante. Deje de preguntar. No le va a contestar. Métase en la palabra. Métase en la palabra, métase en la palabra para que pueda orar conforme a la palabra y pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Este pueblo se quedó en el desierto, mi querido hermano. No sé cuál es el proyecto que Dios tiene para usted. Bendito sea el Señor, que sin entrar al cielo ninguno nos vamos a quedar si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero sabe que sí se puede perder todos los propósitos que Dios tiene para nosotros mientras estemos en estas vidas. Yo no sé qué Dios tiene para ustedes. Yo veo a los muchachos, por ejemplo, los muchachos del Ministerio de Alabanza. Usted los ve allí. Están todos ahí nerviosos y tratando de hacer las cosas, pero usted no sabe en 10 años cómo van a estar estos muchachos. Usted no sabe el ministerio que Dios tiene para cada uno de ellos. No lo sabe. No sabe cómo va a estar usted en 10 años. No sabe si usted va a estar en 10 años. Entonces, en este tiempo en el que sí estamos, caminemos y no seamos incrédulos. A veces los incrédulos caminan sí, pero protestando y hablando hasta por los codos. Cuando nosotros estamos confiados, no quiere decir que todas las cosas nos van a gustar. Quiere decir que seguimos caminando en la dirección que Dios nos ha dicho y confiados de que Dios va a actuar. Preguntas. Estamos en la introducción. Vuelvo a leer hasta donde hemos leído. El próximo viernes vamos a ver la gente, que hay mucho, no nos vamos a detener en todo el detalle de los nombres y del censo, pero sí vamos a ver los propósitos de eso. ¿Ok, mis hermanos? Pongámonos en pie entonces y oremos, pidamos, démosle gracias al Señor y vamos a orar. Buen día. Esta noche, Señor, queremos en tu presencia, Padre, y en tu casa, darte las gracias, Dios. Pues has sido fiel, has sido maravilloso, Señor, al dejar todo esto guardado para nosotros. Nuestra mente carnal dice, esto es aburrido, pero no es entretenimiento, es aprendizaje. Y cuando lo vemos en fe y cuando lo vemos que tiene que ver mucho con nosotros, es que nos damos cuenta, Señor, que estas palabras son vida. Y estas palabras nos ayudan, Señor, a no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. A no cometer los mismos errores que hermanos nuestros probablemente han cometido. A no cometer los mismos errores para no quedarnos en el camino, sino que seguir caminando, Señor, sin variar. Y aunque a veces nuestros ojos vean cosas que no son gratas, a veces consideramos que la respuesta es diferente, que nosotros podríamos hacerlo mejor, qué sé yo. Hoy, Señor, ponemos nuestro pensamiento en tus manos. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a no tener actitudes de incredulidad, porque podemos decir con la boca que creemos y con los hechos, Señor, actuar de una manera incrédula. Gracias, Dios, descansamos en ti y ponemos todo nuestro corazón en ti. Prospera este estudio, Señor. Prospera a cada uno de mis hermanos, Señor, en lo que vamos a ir aprendiendo. Y permite, Rey bendito, que podamos dar pasos firmes y podamos enseñar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, Señor, cómo se camina en fe, esperando tu palabra, esperando tu orden, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. Que tu Santo Espíritu nos ayude ahora a que podamos asimilar, Señor, y entender que no estamos tan lejos de actuar como el pueblo de Israel. Y nos ayude ahora en esta noche, Señor, a descansar. Gracias, Padre bendito, por lo bueno que eres. Te alabamos, Dios, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Decimos todos, amén y amén. Demos un fuerte aplauso, Señor. El Señor te lo bendiga, hermanos. Por favor, puede lectura si puede.